Mario Riera Nieves y su canal Consulta Bovina le da la más cordial bienvenida a la continuación del ciclo de conversaciones de la glándula mamaria del bovino, donde continuaremos platicando sobre el diagnóstico de la mastitis bovina. En esta cuarta y última parte sobre el diagnóstico de la mastitis bovina, estaremos tratando sobre las pruebas bacteriológicas que se hacen en leche proveniente de los tanques de almacenamiento. El uso del muestreo o de muestras de leche de los tanques de almacenamiento para el cultivo bacteriológico comenzó en los Estados Unidos, específicamente en California, en la década de los 70. Y este muestreo en tanques se hizo con el intento de reducir el número de muestras necesarias para determinar la cantidad de vacas infectadas que hay en un rebaño. A medida que fue avanzando el tiempo, que se fueron desarrollando las técnicas de laboratorio, han aparecido criterios diversos o dispares acerca del número de muestras a tomar, el volumen de la muestra inocular, así como los medios de cultivo a utilizar. Por no ser especialista en laboratorios de leche, en esta conversación vamos a tratar los aspectos básicos del muestreo de la leche de tanque. El muestreo de la leche de tanque tiene su base en datos científicos limitados. Sin embargo, a pesar de ello, dan una información muy valiosa, como es que nos permite saber o conocer la presencia o ausencia de un grupo bacteriano determinado, así como la identificación de los microorganismos patógenos más prevalentes. Además, la evaluación de la leche del tanque permite obtener información acerca del estado sanitario tanto del rebaño como la higiene dentro de las salas y los equipos de ordeño. Por lo tanto, estas pruebas se consideran una valiosa herramienta para el diagnóstico y el seguimiento de los programas de control que estemos implementando en esa finca. Además, se constituye también en una medida motivadora para los productores a la aplicación de técnicas y mejoras en el manejo y la higiene. También la podemos utilizar como una medida motivadora, creando incentivos entre los trabajadores de la sala de ordeño cuando se mejoren las condiciones higiénicas y sanitarias que disminuyan la presencia de estos microorganismos patógenos. El número de las muestras de leche tomadas del tanque puede ser variable. En algunos casos, muestras múltiples tomadas durante varios días consecutivos arrojan resultados más confiables que una muestra individual, porque hay microorganismos como por ejemplo el Staphylococcus aureus que presentan variaciones diarias en su eliminación. En casos como este, las variaciones pueden superarse tomando muestras por 3 o 4 días consecutivos. Otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta al momento de tomar la muestra es la homogenización. Y no hay mejor momento para la toma de la muestra como es inmediatamente después del ordeño, ya que comienza el funcionamiento de los agitadores mecánicos para el enfriamiento de la leche, lo cual da un alto grado de homogenización. La muestra debe ser tomada en la medida de las posibilidades en envases estériles y si no tenemos condiciones de esterilidad deben ser desinfectados. Otra cosa muy importante que debemos tomar en cuenta es que no se recomienda tomar muestras de leche del grifo de salida de los tanques, ya que esta área está normalmente contaminada por bacterias. El cultivo de la leche del tanque se observa mediante el contagio bacteriano en placas de Petri y se expresa en unidades formadoras de colonia. Estas unidades formadoras de colonia son el número de colonias contadas y representan el número total de bacterias viables que hay en la muestra.
A continuación, vamos a presentar en forma resumida algunas de las pruebas básicas recomendadas y utilizadas en el análisis bacteriológico de la leche del tanque y su interpretación. La primera de ellas es el recuento de microorganismos mesófilos, también denominada recuento estándar en placa. Los microorganismos mesófilos son aquellos que crecen en forma aeróbica a 30 grados centígrados al cabo de 72 horas de incubación y se expresan, como dije anteriormente, en unidades formadoras de colonias, que es una medida que nos manifiesta las condiciones de higiene que está en un momento determinado, que tiene en un momento determinado un establecimiento lechero. Esta prueba brinda información sobre el número total de bacterias aeróbicas presentes en una muestra de leche recolectada, pero no nos dice nada sobre el origen o procedencia de estas bacterias. Las causas más frecuentes de altos contagios de microorganismos mesófilos se debe principalmente a la insuficiente higiene en el sistema por donde circula la leche, así como el ordeño de ubres sucias y la imposibilidad de enfriar rápidamente la leche a menos de 4 grados centígrados. Debido a que el recuento de microorganismos mesófilos no es un indicativo confiable de la prevalencia de la mastitis en un rebaño, porque no nos indica el origen o procedencia de las bacterias patógenas que están presentes. Por lo tanto, es necesario usar esta técnica conjuntamente con medios de cultivo como el agar sangre u otros medios selectivos para patógenos de mastitis como el McConkey, por ejemplo. Este cultivo o los resultados de este cultivo nos van a dar una orientación sobre el tipo de microorganismo que predomina y de cuál podría ser su origen o procedencia. En los cultivos rutinarios de leche de tanque en agar sangre, se considera que tanto el Staphylococcus aureus como el Streptococcus agalactiae provienen del interior de la glándula mamaria y no son el resultado de la contaminación externa o ambiental. Entonces, la presencia de estos microorganismos en el tanque de leche indican que está causando infecciones intramamarias dentro de la finca. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que la falta de aislamiento de estos patógenos no indica la ausencia de los mismos. Los límites de valores aceptables de recuento de microorganismos mesófilos varían de un país a otro. Y estos valores son fijados por las distintas empresas que reciben leche para su procesamiento. Debe tenerse en cuenta que algunos laboratorios realizan el recuento de bacterias totales, es decir, vivas y muertas, en lugar de contar solo las bacterias viables. Ambas técnicas pueden crear discrepancias en los resultados obtenidos a partir de una muestra analizada. Pero al margen de ello, se considera un producto lácteo de excelente calidad aquel que tiene menos de 10.000 unidades formadoras de colonia por ml. Ahora vamos al recuento de los microorganismos coliformes. Estos microorganismos coliformes se encuentran en el ambiente y en la materia fecal y pueden llegar a la leche a partir de ubres sucias o cuando las pezoneras caen sobre el piso que está contaminado con estos coliformes. Por lo tanto, la presencia de ellos indica un pobre manejo higiénico de la rutina de ordeño, y también se ha visto que estos microorganismos pueden crecer en películas de leche en un equipo de ordeño que fue mal lavado o mal higienizado, por lo que también indica la presencia de estos microorganismos una deficiente higiene del equipo de ordeño. Los recuentos de las colonias de los microorganismos coliformes se realizan en medios especializados como el agar violeta rojo con sales de Billy, los cuales se incuban a 37 grados centígrados, aunque también pueden ser utilizados otros medios selectivos como por ejemplo el agar McConkey.
En cuanto al límite de valor de excelencia de unidades formadoras de colonia, se consideran que los recuentos de más de 100.000 unidades formadoras de colonia por ml son indicativos de una higiene deficiente, tanto en el ambiente como en el equipo de ordeño. El recuento de microorganismos termodúricos se realiza en el mismo medio que se utiliza para el conteo de los microorganismos mesófilos, pero luego de someter la muestra a un calentamiento entre 63 a 65 grados centígrados por 30 minutos, lo que se conoce como la pasteurización en laboratorio. Estas bacterias son capaces de resistir un proceso estándar de pasteurización. Estos microorganismos termodúricos provienen del medio ambiente que rodea la vaca y se desarrollan generalmente en el equipo de ordeño. Por lo tanto, un alto contagio viene a ser el resultado de una higiene inadecuada del equipo de ordeño o de mala práctica del ordeño, como por ejemplo ubres mojadas o cargadas de suciedad al momento del ordeño. Otras causas comunes de estos elevados recuentos son problemas en la línea de conducción de leche y de las pezoneras, mangueras deterioradas, así como pezoneras deterioradas con grietas pueden alojar dentro de ellas estos microorganismos. Y se considera un valor aceptable de contagio de microorganismos termodúricos, valores entre los 200.000 a 300.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Para finalizar, quiero presentarles esta tabla de significancia de concentraciones de unidades formadoras de colonias por mililitro de las bacterias más prevalentes en la mastitis. Y esta tabla es utilizada en la Universidad de Minnesota. Aquí podemos ver los diferentes niveles de concentración de unidades formadoras de colonia, de un nivel más bajo hasta un nivel más alto, repito, en las bacterias más prevalentes en la mastitis. La combinación de los resultados de las pruebas que hemos mencionado nos permitirá hacer inferencias sobre el estado higiénico sanitario de la finca donde estamos trabajando, dando una orientación acerca de las posibles fuentes de contaminación de la leche y de los microorganismos patógenos prevalentes en esta finca. Con esto culminamos el diagnóstico de la mastitis bovina. Para intercambiar y compartir información, suscríbanse al canal y si el video les gustó, denle a la campanita. Otra forma de intercambiar información es a través de mis redes sociales Instagram y Facebook, mi número de contacto en Venezuela, de Telegram y de WhatsApp.